Sean todos bienvenidos a un podcast más. Mi nombre es Pedro Disraeli. En esta ocasión me acompaña Carla Guzmán. Carla Guzmán es psicobióloga transpersonal. Hola Carla, ¿cómo estás? Hola Pedro, muchas gracias por la invitación. No, un gusto tenerte aquí ya después de algunas situaciones que vivimos. El día de hoy lo logramos. Ya sé. Al final del día, pues es parte de, pues no sé, de los desafíos que luego suceden, hasta eso para... Imprevistos. Exacto, o sea, y te agradezco mucho el que tengas la oportunidad, la energía de venir aquí al estudio, porque sé que pues es tiempo, es organizarte, y a los invitados pues siempre les agradezco. Esto va a ser muy recurrente seguramente en el podcast, pero les agradezco esa energía porque pues también brindan algo de ustedes, ¿no? Aparte de su sabiduría y su conocimiento y su propia historia, pues también el venir hasta aquí. Muchas gracias. No, pues al contrario. Muchas gracias por invitarme, por escucharme, porque al final de cuentas a veces nos cerramos, ¿no? A escuchar cosas y creo que estas áreas, estas oportunidades están muy padres como para sumar y para aprender cosas nuevas, ¿no? Tanto yo de ti como tú de mí, seguramente. Sí, y las personas mucho más de ti. Que al final del día ahora que lo comentas, justamente es la intención. No quiero decir misión, no me quiero escuchar tan pretencioso. Sin embargo, sí, yo vi una oportunidad de generar un espacio donde pueda haber personas que están en todo este mundo que incentivan el autoconocimiento, que incentivan el desarrollo de las personas, y para que haya justamente una manera de poder expresar y decir su historia, qué es lo que hacen, y que la gente también pueda pues tener pues esa información, ¿no? Y para comenzar, Carla, justamente este tema de la psicobiología, la realidad de las cosas, y uno de los puntos que se me hicieron muy curiosos e interesantes de ti fue esto. Dije que es este tema de ser psicobiólogo. Ajá. Y me gustaría que por ahí pudiéramos empezar, y que qué mejor que tú que nos puedas explicar de qué trata o tú cómo lo entiendes, ya que lo has vivido. Claro, mira, la psicobiología al final es la unión tal cual de dos ciencias, que es la psicología y la biología, ¿no? Así de fácil. Yo soy bióloga de profesión en la primera carrera y la segunda de psicología. Y estudié aparte un diplomado de neurociencias cognitivas y psicobiología precisamente. Entonces, realmente mi carrera fue enfocada primero a la parte de biomédicas y curiosamente, no sé si has escuchado esta rama que se llama psiconeuroinmunología. No sé si lo No has tanto, escuchado. no. O la psicoendocrinología. No, psicoendocrinología. Sí, creo que sí. Ahorita no recuerdo. Lo de neurología sí, psiconeurología un poco. Ya este asunto de meter situación biológica, sí, me suenan como a conceptos biológicos, es lo que digo, oh, interesante. Interesante. Sí, no, hay una rama, ya me acordé. Es la psicoinmunoendocrinología. Y esa, haz de cuenta que combina, todos son como parte de las ramas que se están creando para investigar cómo la parte de la psicología, la parte de la mente, las emociones, afecta directamente al sistema endocrino e inmune. Entonces, lo que hace estas ramas es ir como investigando la parte biológica de los comportamientos humanos, ¿no? Pero también incluso la parte de cómo la mente y los comportamientos, las emociones, afectan a la biología. De hecho, hay un libro muy bueno que se llama La biología de las creencias. No sé si lo has escuchado. Wow, no, pero ya lo quiero. Quien lo hace es Bruce Lipton, que él es biólogo molecular, ¿no? Y él platica un poquito su historia, te la resumo rapidísimo para entrar en lo demás. Él es biólogo molecular y él daba clases de biología molecular a los médicos, ¿no? Y un día, por azares del destino, se topó con un libro de física cuántica. Y de ese libro como que empezó a indagar un poquito más y entonces se empezó a dar cuenta del impacto que tenían nuestros pensamientos y nuestra mente en la biología. Y cómo él fue uno de los pioneros, que de hecho es lo que vamos a platicar ahorita con el tema de la psicobiología, de la epigenética como tal, la rama de epigenética. Él lo que hacía era poner células en diferentes medios de cultivo y se daba cuenta que aunque era el mismo tipo de célula, cambiaban y eran diferentes de acuerdo al medio de cultivo. Entonces él decía, las enfermedades no inician en el ADN como normalmente se cree. O sea, dentro de la célula. Las enfermedades inician en la membrana celular.
Entonces, de ahí que nace después la rama de epigenética conductual, que es cómo el medio ambiente a una célula, y ahí es donde está involucrada la parte emocional, puede afectar la biología, o sea, el cómo tus células se comportan. Entonces, por ahí va un poquito el tema de la psicobiología. Es como la combinación entre los pensamientos, las emociones, cómo afectan a la biología y viceversa. Ok, ahorita hablabas en relación a cómo es la membrana de la célula. Y justo estaba leyendo un poco en relación al concepto de psicobiología y se me hizo bien interesante de cómo al final del día también hay un medio, hay un contexto que puede determinar al final del día ¿cómo decirlo? Como que el contexto sí juega. En este caso yo pensé en la vida de las personas, no únicamente, pues, vamos, su bagaje genético o su historial familiar. O sea, también es dónde viven, cómo se relacionan. Esto es más o menos por ahí, cómo el contexto puede empujar a las personas a creer algo, a vivir de una manera, a comportarse de una forma. Totalmente, fíjate. Creo que es una de las grandes preguntas que se han hecho principalmente por temas de asesinos, seriales y todas estas personas que de alguna manera carecen o pareciera que carecen de empatía y todas estas emociones. Y es como esta pregunta que dice, bueno, a ver, una persona nace de esta manera o se convierte en un asesino, ¿no? O sea, nace ya siendo malo o se convierte, ¿no? Y de ahí mucho nace este término de psicobiología, ¿no? Es como investigar cómo la biología juega un papel en esto y a lo que los estudios han llegado con investigaciones en gemelos, o sea, que es principalmente como es lo mismo genéticamente, pero el contexto es diferente cuando los gemelos se separan, ¿no? O sea, te mando a ti a Japón y tú te quedas en México y vamos a ver qué sucede. Y sí se han dado cuenta que aunque hay una carga genética, porque lo hay, ¿no? Del árbol genealógico, que esto es la epigenética conductual, el cómo el ADN no se modifica, pero se van creando, yo para explicarlo fácil y no con términos tan técnicos, cómo el ADN se empieza a taponear o activar. O sea, es decir, tú puedes activar genes o taponear genes, no cambia tu código genético, pero sí se activan o se desactivan ciertos genes. Esta es la epigenética. Y han visto cómo esto afecta la parte conductual, ¿no? O sea, las heridas, los traumas que vivieron tus abuelos, tus ancestros, son cosas que tú vienes cargando porque esto sí se hereda. Genéticamente. Genéticamente se hereda, exacto. Eso estudiado bajo un método científico. Sí, que es la epigenética conductual. La epigenética es una rama de la genética, que realmente es una ciencia muy nueva. Nació, si no mal recuerdo, como por ahí de 1980. O sea, es muy nueva esta ciencia. Entonces, claro que se necesitan mucho más estudios, pero de ahí después nace la rama de la epigenética conductual, porque la epigenética en general nace por el tema del cáncer, ¿no? O sea, es de las enfermedades físicas. ¿Cómo es posible que una persona pueda tener cáncer tan chiquita, ¿no? Un niño, y entonces ahí empiezan a indagar y dicen, claro, es que si tú en tu edad adulta empiezas a tener hábitos tanto mentales como físicos, alimentación, etcétera, va haciendo que tu ADN se active, se desactiven ciertos genes y esto sí se hereda, ¿va? Entonces es más probable que tus hijos rápidamente puedan desarrollar un cáncer por tus hábitos que tú tuviste en tu etapa, antes de tenerlos, en tu etapa adulta. Sí. Y después de ahí nace la rama de la epigenética conductual, que es la que estudia entonces la parte de las conductas, cómo las conductas se heredan. Porque me imagino que sabes que de repente, no sé, el papá hace esto y el niño nunca conoció al papá y también hace esto, ¿no? O sea, son como estas conductas que se van heredando de acuerdo, obviamente, a tu carga genética. Sí. Y ahí justo con esa respuesta abordaste dos de las preguntas que tenía en relación a justo luego la gente dice, mira, de tal palo tal astilla. O es igualito a su mamá o a su papá. Va justamente por eso, o sea, en el sentido de que sí hay que tomar en cuenta de que determinadas conductas o comportamientos pueden estar heredados en términos, en factores biológicos, anclados con los genes. Ok, sí, porque fíjate que, bueno, yo tenía esta idea de que era nada más una frase y que la gente, pues, era una manera de juzgar indirectamente a las personas, ¿no? Claro, igualito, saliste igualito a tu papá, a tu mamá, que no sé qué.
Pues sí, realmente es... La persona podría voltear y es que la epigenética, mamá. Con bases científicas, ya. O sea, sí es cierto eso al final del día. Sí. No obstante, a tu pregunta, ¿no? Y a lo que yo te decía de los gemelos, y de acuerdo, a mí esta es una opinión personal, de acuerdo a lo que he leído y todo, seguramente por ahí todavía hay muchas investigaciones que se pueden hacer, tiene más carga la parte contextual, o sea, dónde creces, cómo vives, o sea, van de la mano, o sea, es como un círculo vicioso, yo podría decir, vamos a suponer, yo vengo con una carga genética en donde mi padre o mi madre fueron abusados, fueron heridas muy fuertes, que de alguna manera esas lo traigo yo cargando en mi ADN, y luego en esta vida resulta que, no sé, mi madre trabaja con su proceso, genera paz, lo sana, en todos los contextos mentales, emocionales, espirituales, y entonces ella tiene más conciencia en la educación mía. Es muy probable que a lo mejor eso ya no me afecte a mí porque yo voy haciendo estos cambios, ¿va? La otra es, a lo mejor vengo de una familia con pocos traumas o heridas muy fuertes y resulta que al momento de que me adopta alguien, vamos a suponer, llegan y me adoptan, mi carga genética tal vez no viene como con tantas heridas, tantos traumas, pero sí en el momento en el que una familia me puede adoptar y me golpean, abusan de mí, ahí se genera nuevamente como esa herida que al final se guarda en nuestro ADN. Entonces, los dos tienen ese rol. Los dos conviven. Y para conectar, antes de regresar a esto que acabas de decir, para conectar con el tema también de la herencia de las enfermedades, así como en conductas en enfermedades, es lo mismo. O sea, exactamente. Yo tengo, por ejemplo, en mi linaje familiar hay mis abuelos, mis papás, no, mi papá sí. Yo así de no me acordaba, güey. Mis abuelos y mi papá sufrieron y mi papá no sufre, es una persona que tiene diabetes. Okay. Entonces, pareciera que está la creencia de justo si tu abuelo, si tu papá o alguien tuvo diabetes, tú vas a tener. Entonces, como que ya estás así amolado casi, casi. Con esto que me hablas del contexto, como que también descansa mi ser de decir, ok, o sea, no es tan determinante como tal, ¿no? Como se comportó tu papá o claro, tuvo cáncer tu bisabuelo, tu abuelo, tu abuela y ahora tú también te vas a morir de cáncer. Hay que voltear también al contexto y a lo que aquí y ahora se puede echar mano entonces de la persona. Exacto. Ahí es donde entra una palabra que a mí me encanta y que utilizo mucho yo con mis pacientes y en los cursos, es la palabra responsabilidad. Es como decir, ok, saber que entender tu historia, tus ancestros y tu propia historia de vida, entenderlo te ayuda al saber por qué hoy eres como eres, ¿no? No se trata de justificar, se trata de comprender, ¿va? Pero a partir de ahora tú eres responsable de lo que quieres hacer con eso, ¿no? O sea, si mi abuelo fue en la parte, vamos a poner, en la parte de las enfermedades, si mi abuelo tuvo cáncer y mi papá tuvo cáncer, yo que ya sé que viene una carga genética seguramente por hábitos, conductas, lo que tú quieras, sé que hoy puedo hacer algo diferente, ¿no? O sea, entonces tomo una responsabilidad. Obviamente, yo a veces les digo, a ver, tampoco no se trata de que aseguremos de que no va a pasar, pero existe la posibilidad de que no pase y eso es parte de tu responsabilidad, ¿no? Te lo digo porque como tenemos tan grabada en nuestra mente y casi casi hasta el tuétano la creencia de que las enfermedades son hereditarias, de verdad es que sí te pones esta etiqueta y no hay poder sobrehumano que te haga creer que no, ¿sabes? O sea, es como una resignación. En tu experiencia, ¿qué porcentaje de personas has conocido, tú que tienes de cerca también, personas que llegan a tus cursos, a tus experiencias? ¿Qué porcentaje de personas dicen así, en términos de enfermedades o de conductas, que así soy, así pasó y así me va a pasar a mí? Mira, yo te puedo decir algo. La persona que ya llega al curso o al consultorio ya va un poco más abierta. O sea, sí va un poco más abierta porque al menos ya saben que quieren hacer un cambio, ¿no? Ya toman un poco de responsabilidad. Entonces yo te podría decir que no podría a lo mejor promediar en la totalidad de las personas, pero sí hay un cierto porcentaje de que a pesar de que llegan al consultorio y de alguna manera te piden una guía, porque no es como que los vayas a ayudar, ¿no? Esa palabra, a mí me encanta siempre decir no ayudo, ¿no? Yo te acompaño. O sea, estamos aquí acompañándonos, ni yo soy más, ni tú eres más, ni yo soy menos, ni tú eres menos. Estamos igual, somos dos seres humanos que estamos aprendiendo a vivir esta experiencia, ¿no? Entonces, cuando yo acompaño a estas personas, cuando estas personas ya van contigo para un acompañamiento, para una guía,
la verdad es que sí, ya van mucho más abierto. Entonces, yo sí no he visto a lo mejor tan marcado pues así, o sea, así tan descarado de que pues es que así soy y pues así va a ser. No. O sea, sí no lo veo tan descarado, sí los veo como con ganas de aprender, de ver, ¿no? Pero fuera de ahí, o sea, fuera de la persona que llega y se sienta o la persona que paga un curso, que he dado cursos en empresas, en donde la gente no lo está pidiendo, o sea, donde los obligan a ir, ¿no? O sea, el gerente, el director, ahí sí veo mucho más cerrados. O sea, sí la gente es mucho más cerrada y es como, ay, creo que no, eso no es verdad, o así, ¿no? De que pues es que así es y pues así va a ser, ¿no? Y en mis círculos sociales sí veo mucho el tema de que, bueno, pues es que si mi mamá tuvo cáncer y mi papá también, pues yo también, ¿no? O si mis abuelos, yo también. O sea, es muy seguro que lo tenga. Y sí, esto está mucho más en la cultura de la medicina alópata. O sea, que el doctor te dice, ah, ok, y que de hecho te pregunta, ¿y tu papá tuvo cáncer? ¿Y tu mamá tuvo cáncer? ¿Y tu abuelo? El historial médico es pesadísimo. Sí, porque empiezas justo empiezas a escuchar, no, pues sí, claro, tu papá, claro, tíos del lado de la mamá, del lado del papá, ah, ok, sí, claro. Ay, bueno, pues sí, Ya tiene sentido. esto parece un síntoma, ¿eh? Entonces yo te digo que te cuides o sea, ya también en ese discurso, en eso que un doctor, una autoridad médica en este mundo que te diga eso, pues te podría generar miedo a las personas y predisposición en dado caso. Fíjate que el miedo para mí es uno de los... Bueno, al final yo tengo esta filosofía que va muy enfocada al curso de milagros, va muy enfocada a muchas otras ramas, que solamente podemos vivir de dos maneras, o con miedo o con paz. No hay más. Todas las decisiones que tú tomes, las tomas desde el miedo o desde la paz, ¿no? Y del miedo, pues, ¿cómo se dice? Se divide, se diversifican muchas otras emociones, pero que van basadas del miedo, ¿no? De este estado de supervivencia. Entonces, claro, cuando a ti te dicen, ah, es que claro, tu papá, tu abuelo tuvo cáncer, ¿no? Pues es como que, no, pues sí, yo voy a tener cáncer. Y automáticamente hay miedo. ¿Qué pasa cuando hay miedo? Te empiezas a secretar hormonas del estrés, entre ellas el cortisol, la adrenalina. El cortisol es la hormona del estrés crónico, en el cual si tú todos los días estás pensando que te va a dar cáncer, todos los días vas a estar generando cortisol, ¿no? Vas a estar todo el tiempo inflamado, porque el cortisol es una hormona altamente inflamatoria, y un tejido constantemente inflamado va a ser mucho más probable que sí tenga cáncer. ¿Por qué? Porque hay una reproducción celular excesiva. O sea, la célula al estar inflamada se muere, nace otra, se muere, nace otra, se muere, nace... Porque no cambia el contexto, el tejido nada más empieza a renovar células. Entre más rápido se reproduzcan tus células, más probabilidad de alguna mutación genética o un cáncer, ¿no? Esa es una. Que todos tenemos cáncer en algún momento. O sea, en nuestro cuerpo va a haber células cancerígenas siempre. ¿Qué pasa? Ahora, si además de eso vemos por el otro lado que el estrés, el miedo, genera que tu sistema inmune se baje, ¿no? Porque, vamos a ponerlo muy fácil, si tú estás enfrente de un león y tú tienes miedo, porque es la emoción de la supervivencia, tú no necesitas ahorita que tu cuerpo diga, ay, espérame, ahorita no corras, déjame ataco a este virus o a esta bacteria. No. No tengas miedo porque nos van a detonar células cancerígenas. Espérate, aguanta. Exacto, ¿no? El cuerpo en el momento dice, me vale los virus, las bacterias, el cáncer, me vale. Ahorita lo que tienes que hacer es correr. Se detona, sí. Ajá, corre, escóndete, pelea, ataca, lo que tú quieras. Que al final es lo que he escuchado, o sea, el estrés en los animales, en otros tipos de seres vivos, funciona de manera pues muy adecuada porque justamente hace que estén en modo huida, en modo supervivencia, realmente en una amenaza como un león en este caso, ¿no? Sí, pero no es constante, a diferencia de nosotros, porque nosotros tenemos el miedo psicológico, ¿no? Entonces, el miedo es funcional si tienes un león enfrente y tienes que correr, ¿va? Pero ¿qué pasa cuando lo que tienes es una pila así de hojas que archivar o que revisar o tienes al jefe enfrente o la suegra enfrente? Pues el miedo ya no es funcional. Porque ¿de qué te sirve tener miedo enfrente de tu pareja o enfrente de tu suegra? De nada. O sea, no te sirve de nada. Y eso ya está bajando tu sistema inmune. Entonces, si yo estoy enfrente de mi suegra y mi sistema inmune baja, por eso cuando estamos muy estresados, no sé si te has percatado, cuando te relajas te enfermas. ¿Por qué? Porque durante el periodo de estrés tu sistema inmune está bajito, entonces no actúa, es como si le tuvieran las manos agarradas. Y entonces ahí están haciendo una fiesta los virus y las bacterias de no hay nadie, ¿no? Entonces empiezan a reproducirse, empiezan a hacer pachanga. Cuando tú te relajas, el sistema inmune empieza, o sea, le quitas lo dejas las manos libres y entonces voltea y dice, ahora sí, déjame agarro la pistola y ataco. Pero ya es una fiesta enorme, ¿sabes? Ya no es 2 o 3, ya es una fiesta enorme.
por eso te enfermas después de una etapa de mucho estrés. Qué interesante eso, porque justo me pasó ahora con el tema de que se vivió globalmente y del COVID. A mí me dio justamente después de un momento donde ya estaba, sí, estaba relajado. Fui una semana a un lugar, estuve activo, yendo, viniendo, y justo en mi regreso hacia mi casa fue que de repente sentí todo el cuerpo pesado, adolorido. Me fui a hacer la prueba y resultó positivo de COVID. Entonces dije, ¿qué onda? Y ahorita que me lo comentas, digo, oh, sí, 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 sí. Entonces está bueno esta observación también de las personas para que vayan ubicando previamente antes de la enfermedad. Eso me encanta porque también le comienza a darle una conciencia y un sentido a las personas de, ok, ya estás enfermo, ¿qué hiciste una semana anterior? Atrás, ¿en dónde estuviste? ¿Qué cambió de tu rutina? ¿A dónde te llevaste que llegó la enfermedad, ¿no? Yo he comentado en otros episodios el tema de que las enfermedades traen mensajes, ¿no? Entonces, este mensaje está un poco más profundo, mucho de decir, ok, ¿a dónde te llevaste? ¿Qué hiciste? ¿Qué sentiste? ¿Qué emociones se detonaron? ¿Qué estabas pensando? ¿Con quién estabas? Para que esto resultara ahora en una enfermedad, ¿no? Esto está... Sí, y luego pasa que hay gente que se mantiene en un estrés constante durante mucho tiempo y es donde a lo mejor ya se desarrolla una diabetes, un Alzheimer, un cáncer. Toda la base de las enfermedades crónico-degenerativas o no transmisibles, como el cáncer, la diabetes, todas estas, tienen como base y como raíz la inflamación crónica. O sea, no hay manera que esto no suceda sin una inflamación crónica. ¿Y eso es por el estrés? Claro, por la parte emocional. Okay. Mira, muy fácil. ¿Cuál es la primera causa de muerte en el mundo? Las enfermedades cardiovasculares. Sí, ¿no? cierto, Esa cierto. es la primerita. Paros cardíacos. Exacto, ¿no? Si tú te pones a indagar y a cuestionar sobre este tema, ¿qué es lo primero que pensamos cuando da un infarto? Pues que porque tenía mucho colesterol, también el estrés. O sea, también sí sabemos que el estrés, pero como que no entendemos cómo esto impacta la biología, ¿va? Si nos vamos más profundo, al momento de tener un estrés crónico de mucho tiempo, como yo te decía, el cortisol inflama todo tu cuerpo. Entre eso es todo tu sistema cardiovascular. Todo el sistema cardiovascular es, bueno, entre varios tipos de moléculas, pero proteínas, ¿no? O sea, es proteína. Como sea, al final cuando está inflamado tu tubito, tus venas, tus arterias, como está muy inflamado, el cuerpo tiene algo maravilloso que es como dice, esto está inflamado, hago algo al respecto, ¿no? O sea, trata de como tapar un hoyo aquí y otro allá y otro acá conforme van sucediendo, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Pone grasita. Por eso se empieza a generar esta placa de grasa en las arterias. Porque como están inflamadas, empieza a poner grasita ahí. Y eso hace que disminuya el espacio en donde pasa la sangre y eso hace que se genere la hipertensión, que es tan común, ¿va? Si nosotros empezamos a meditar, de hecho es una de las cosas que en meditación, en neurociencias contemplativas se llama, que es la rama de la neurociencia enfocada a la meditación, cuando nosotros empezamos a meditar, baja el cortisol, entonces los músculos se relajan. Y al momento de relajarse los músculos, pues ya no hay inflamación, ya no hay necesidad de poner ahí absolutamente nada, ¿va? Entonces, ahí es como impacta la parte de las emociones con la parte biológica, ¿no? O sea, que no es por comer grasa, es por el estrés en exceso que hace que tu sistema cardiovascular se inflame y eso genera, o puede generar, obviamente, un infarto por la presión tan alta que ya pasa por ahí. O hay otros contextos, no digo que no. O sea, sí hay otras partes, como incluso también deficiencia de vitaminas. La vitamina D ayuda muchísimo a eso, la vitamina C por el colágeno, etc. Pero en primera instancia, el estrés es el que genera una inflamación crónica. ¿Y detrás del estrés, la emoción primordial es el miedo? Sí. Sí, porque todo estado de supervivencia, por ejemplo, si tú te pones a reflexionar y dices, estoy muy estresado, y tú cuestionas, ¿qué es lo que te estresa? Pues a lo mejor no conseguir suficiente dinero. ¿Y qué pasa si no consigues suficiente dinero? Pues no voy a tener para pagar las cuentas. ¿Y qué pasa si no tienes para pagar las cuentas? Pues no voy a tener para esto. Y tú le empiezas a rascar, y al final te vas a dar cuenta que la persona tiene miedo a morirse. O sea, como en la parte biológica más profunda, que es la parte del instinto, que es nuestro cerebro primitivo, todos queremos sobrevivir. Algo muy fácil. Yo les digo, a ver, si nosotros antes, cuando vivíamos, éramos de cavernas y todas estas cosas, ¿qué pasaba? Estábamos en tribus, ¿no? Y en estas tribus, si tú te topabas con un león y eran ustedes 10, era más fácil que mataran al león, ¿va? Pero si eres tú solo,
es más fácil que el león te mate, ¿cierto? Entonces, el miedo a ser excluido de la tribu es un miedo que viene desde la parte primitiva, ¿no? Porque es más probable que yo me muera estando solo a que yo me muera estando en tribu. Entonces, de alguna manera, todo basa a la parte de la supervivencia, ¿no? O sea, queremos sobrevivir. Y la parte psicológica que nos han hecho, que el más fuerte, ¿cómo dicen? El más fuerte es el que tiene éxito. No me acuerdo ahorita cuál es la frase. Sí, en términos de selección natural, ¿no? O sea, el más fuerte es el que sobrevive. Eso, tal cual. El más fuerte es el que sobrevive. Entonces, si eso lo trasladamos a la parte psicológica, ¿quién es el más fuerte? El que tiene dinero, ¿no? O sea, social y culturalmente pareciera que el que tiene dinero es el más fuerte, porque es el exitoso, el que tiene para comer, el que tiene para la casa, el que tiene para el médico, el que tiene para esto. Entonces, ¿cuál es mi miedo de no tener dinero? Pues, según yo, no tener para el médico, la comida, un lugar, un hogar, ¿no? Obviamente hay otros factores, como la parte, obviamente, pues, del reloj caro, de todo esto, que al final sigue siendo un tema de sentirme yo al nivel que yo creo que es más fuerte. Y esto que comentas me lleva mucho al tema de justamente cómo la gente percibe su realidad y cómo día a día sale a la calle, va a su trabajo, va con su familia, revisa sus redes sociales y se encuentra con todos estos imágenes, incentivos, ideales que también han sido plantados por parte del sistema y también marcas de consumo, marketing mismo, ¿no? Entonces, me quedaba pensando, hablando y regresando un poquito al punto del contexto donde se tiene este poder o esta oportunidad para decir, ok, no nada más estás determinado por lo biológico, sino también por tu contexto, por lo que ves, por lo que escuchas, por a dónde te llevas. En este sentido, me quedaba pensando de lo valioso que es seleccionar o estar al pendiente de lo que se escucha, se ve, se cree, ¿cómo decirlo? Se toma como una verdad para la vida de las personas, ¿no? Aquí ya es donde justo se puede detonar este miedo profundo, este estrés de no lo tengo, me falta llegar a esto. No tengo el sueldo del vecino, no tengo tal carro, no vivo en tal zona, no he logrado un ascenso tal cosa, ¿no? O la ropa, o sea, como que todos estos incentivos externos que la gente al final del día adopta como lo que sí debería de tener, de hacer, en dónde estar. ¿Tú cómo ves esa situación de poder, de que la gente pueda tener esa capacidad o esa oportunidad de decir, ok, esto lo veo, pero no me clavo, esto lo escucho, pero yo tengo mi creencia, esto me voy a tal ambiente, a tal lugar, igual no es tan agradable para mí, pero pues bueno, no me clavo, sí, no me gusta. ¿Cómo has observado esta situación de la percepción de la gente en realidad al mundo y que lo puede al final llevar a enfermar casi? Uh-huh. Mira, hay una frase que me gusta mucho que dice, nosotros no vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos, ¿no? Precisamente lo que dices, el tema de las creencias y lo que nos hemos creído como verdad. Si nos vamos un poquito, por ejemplo, a esta parte del miedo, al final es eso lo que detona que no podamos soltar las creencias que incluso nos lastiman, ¿no? Por ejemplo, si en mi casa, en mi hogar, con mi contexto, crecí creyendo que el que tiene dinero es el que va a ser aceptado, ¿no? O es el bueno, o es lo chido, lo mejor. De alguna manera yo voy a tener miedo a que si no tengo dinero, entonces no voy a ser aceptado, no voy a ser amado, no voy a ser chido, ¿va? Pero para ver esas creencias no es tan fácil. Tú lo debes de saber. O sea, no es tan fácil llegar a decir, ay, a ver, déjame ver cuál es todo mi sistema de creencias y con cuál me quedo y con cuál no. Estaría padrísimo, ¿no? Poder hacer eso. Sí, antes de entrar a la edad adulta, sí, así, sí, saliendo ya de mi adolescencia, bueno, ya voy a comenzar a sentar cabeza. A ver, saquemos el check de las cosas que ya no voy a llevarme a la siguiente etapa de la vida, ¿no? Exacto. Estaría genial hacer esa reconfiguración casi como computadora de conectar y listo, actualización. Borrar la basura y quedarte con lo que te gusta, ¿no? Uh-huh. No es tan fácil. A mí, yo digo esto porque yo lo he visto en experiencia propia y en los demás.
que para poder tomar conciencia, que es un poco a lo que tú te refieres, o sea, es como tomar conciencia de lo que me están diciendo y entonces yo decidir si me quedo con eso o no, ¿va? Para poder tomar conciencia, tenemos primero que ir hacia un autoconocimiento profundo, porque si yo no me cuestiono lo que yo ya estoy creyendo hoy, ¿cómo puedo yo voltear a verte a ti y cuestionarte tu creencia? ¿No? O sea, por ejemplo, si yo no soy capaz de cuestionarme mi creencia de que el amor es exclusivo, un ejemplo, que el amor de pareja es exclusivo, yo no puedo voltearte a ti a cuestionarte algo que tú me dices sobre otra cosa, ¿no? Entonces tú me dices, oye, pero yo creo que esto y esto. Yo creo que yo creo que se tiene que respetar a la gente de esta manera. Yo no te puedo cuestionar eso porque pues yo ni siquiera soy capaz ni de ver ni de cuestionar las mías. ¿Por qué no somos capaces de esto? Porque da miedo. ¿Por qué da miedo? Porque si nos vamos a lo que yo te decía hace rato, si yo cuestiono mis creencias, es cuestionar mi tribu. Y si yo cuestiono mi tribu, me pueden expulsar. Y si a mí me expulsan, me puedo morir. Eso es lo que el animal piensa, ¿no? Sí, muy en lo profundo de la psique de las personas, ¿no? Sí. Entonces, da mucho miedo. Por eso la vida es maravillosa y te dice, como te da tanto miedo y no lo haces, te va a pasar algo que es lo contrario, por así decirlo, a lo que tu creencia te está diciendo, para que entonces la confrontes. ¿A qué voy? Si para mí mi creencia es que no se puede amar a más de una persona al mismo tiempo, el día que alguien me sea infiel, voy a tener que cuestionar esa creencia, sí o sí. ¿Qué voy a tener que vivir? Dolor. Porque tú me estás mostrando que sí que puedes amar a dos personas, ¿no? ¿Qué hacemos la mayoría de los seres humanos? Culpamos al de al lado. Entonces decimos, no, el malo es él porque él está traicionando lo que yo creo. O sea, ni siquiera es como, porque ni siquiera lo platicamos, ¿sabes? Son creencias que a veces se imponen o se supone, pues se supone que, pues no se supone, hay que platicarlo, ¿no? Sí, definitivo. Entonces, en el momento en el que tú haces algo contrario a mi creencia, tú eres el malo, pero es mi creencia. Yo ahí no me estoy haciendo responsable de que es mi creencia y de que ni siquiera te pregunté cuál era tu creencia, ¿no? Entonces, el dolor para mí es la base que nos lleva, por eso para mí el sufrimiento no es malo, el sufrimiento es una oportunidad para indagar, profundizar y cuestionarnos, porque si yo no veo el mundo como es y lo veo como yo soy, quiere decir que si estoy sufriendo es porque como yo lo estoy viendo, o sea, las creencias que tengo adentro. Bien decía Carl Gustav Jung, todo aquello que vemos afuera es un reflejo y una proyección de nuestro inconsciente. Hasta que tú no hagas consciente tu inconsciente, llamarás a la vida destino, ¿no? Como, pues sí, y así es, y el malo es él, ¿no? Sí. Y por eso repetimos patrones, por eso vamos repitiendo patrones y no cambia nada, porque la vida te está diciendo, míralo, y tú no, tú eres malo, míralo. Entonces te volteas y acá igual, míralo, no, míralo, no. Entonces te estás evadiendo, ¿va? Por eso yo siempre que llegan mis pacientes al consultorio les digo, a ver, el proceso que estás a punto de hacer no te va a encantar. O sea, no es un proceso. Nosotros vemos a la gente meditando, decimos, ay, qué padre, qué zen, ¿no? Sí. Y pensamos que vamos a ser esa persona zen, tranquila, amorosa. Sí, claro, a lo mejor lo podemos lograr hacer, ¿no? Pero para llegar ahí hay que pasar por una revolcada en donde sí te va a doler, te vas a caer, te vas a pegar. Y por eso hay una frase que me gusta mucho que dice, todo el mundo se quiere ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Todo el mundo queremos estar en el cielo, pero nadie está dispuesto a morirse. Si lo planteamos como una analogía, es como nadie está dispuesto a matar su ego para entonces llegar al cielo, que es esta parte en donde me disocio con el ego y entonces veo las cosas como son, no como yo soy, no como el ego es. Sí, sí, y está bien interesante porque al final es este saco de creencias, este baúl, esta maleta de creencias que adoptamos desde la familia, en la moral establecida, moral religiosa, en fin. Pero al final yo creo que sí permeado en lo que mamá, papá, el núcleo quiere que defendemos y que nos es complicado movernos de ahí por justamente tener esta desidentificación y no tener ese inicial reconocimiento que sí creo que vive muy en lo profundo de cada hombre, de cada mujer, ¿no? Entonces, sí, digamos que no nada más es cambiar, ¿cómo decirlo? Hay una parte consciente que te hace decir, ok, ¿por qué creo eso que creo, no? Porque esa creencia está en mi sistema de valores, de lo que me es valioso para mí.
creo que justo el abordaje consciente tendría que ser no nada más de darse cuenta, sino también poder un poco cuestionarlo y reflexionarlo al respecto. Y para eso creo que justo se requiere a veces un poco ese proceso terapéutico, un poco o un muchito, ese proceso terapéutico de decir, ok, detente ahí, date cuenta de lo que te parece o no te parece en este momento de tu vida, de acuerdo a eso que te dijeron que estaba bien hacer, pensar, creer, y que ahorita te tiene aquí enojado, con alguna emoción que está aflorando, ¿no? Triste, en fin. Entonces, se me hace bien interesante. O sea, no nada más es una situación perceptual de, sí, ya vi que, ¿no? Ya vi que lo veo de esta manera, lo siento de esta forma, me voy con tales personas, lo checo. Sin embargo, es más lo que también vive dentro, en el interior de la persona, y que aunque deje de ver eso, deje de escuchar eso, vive dentro de ella y le puede generar un determinado malestar o vamos. Perturbación. Exactamente. Entonces, creo que ahí es... nada, siento que estoy profundizando mucho en este tema de la creencia, pero con lo que dices me doy cuenta de eso, de que no nada más es darse cuenta, sino también entrar en este proceso de reflexionarlo y de cuestionarlo, ¿no? Ok, está muy bueno. Y en esto lo voy a ligar con el tema de los pensamientos. O sea, porque sí, al final del día, y tiene que ver mucho también con la labor que tú realizas o que tú brindas a las personas con las meditaciones. O sea, cómo puede ser un camino o una manera de poder calmar, digamos, la cantidad de información que luego procesan en la mente o que ya se está, digamos, viviendo de manera corporal y no pueden estar tranquilas, y las meditaciones creo que pueden llevar a esta observación interior. Tú la meditación, lo transpersonal tal cual, que es parte también de este perfil que tienes, yo me quiero imaginar que lo transpersonal viene por esta situación meditativa. Es la parte, si quieres, lo podemos nombrar un poco espirituosa, que complementa esta parte científica, ¿no? Entonces, ¿tú cómo llevas a cabo estas meditaciones? ¿Qué beneficios, qué viste en este tema de la meditación después de platicar todo esto para que fuera un camino para las personas, para el acompañamiento que brindas? Mira, yo te voy a ser bien honesta. Yo considero que es bien importante a veces que primero lo experimentes tú antes de recomendar algo. De hecho, para mí como que la base siempre de cambiar una creencia es experimentarlo. No la rechaces desde, no es así, ni tampoco te la creas, porque entonces cambiamos un sistema de creencias por otro sistema de creencias, ¿va? Para despertar la sabiduría hay que experimentarlo. Entonces yo te puedo decir que yo empecé a experimentar la meditación hace 11 años ya, y cuando yo empecé a meditar, empecé a ver cambios en mi vida, porque yo digo, la gente ahorita que me conoce me dice, no te creo, pero mi familia seguramente va a decir, claro que sí. Iracunda, yo tengo una personalidad del eneatipo 1. El eneatipo 1 es una personalidad con mucha ira y con mucho perfeccionismo. Entonces, yo me acuerdo que me decía, no te enojes. Y yo, no me enojo. Y yo, no estoy enojada. Y entonces me enojaba más, ¿no? Y era como, pero entras en esta inconsciencia de no darte cuenta que sí que estás enojada, ¿no? Y entonces cuando yo me empecé a dar cuenta de que sí, yo tomé la decisión de implementar herramientas, y la primera que me llegó fue la meditación. Cuando yo empecé a meditar, sin saber, sin profundizar en la parte científica, en la parte espiritual, nada, simplemente el yo empezar a hacer meditaciones, simplemente me empezó a dar mucha calma. Y esa calma me llevó a que la gente me podía decir cosas y yo así como, chido, y ya, y no me enojaba, ¿no? Y entonces yo empecé a ver ese cambio en mí, después empecé a estudiar mindfulness, y entonces encontré como esa base científica que yo, viniendo de alguna manera de una carrera con mucha ciencia, pues hizo empate. Fue como que lo que sí de alguna manera me resuena espiritualmente tiene también su base científica. Y esto fue lo que me empezó a gustar mucho. Entonces, ¿qué pasa con la meditación y los pensamientos que tú me decías? Al final, la mente, yo siempre les digo, se puede ver de dos maneras, como un músculo y
y como una herramienta. ¿Por qué como una herramienta? Si tú tienes una caja con un martillo, tú tienes la caja guardada abajo de tus escaleras y cuando quieres colgar un cuadro, agarras la caja, sacas el martillo, cuelgas el cuadro, lo guardas y guardas la caja, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasaría si yo cuelgo el cuadro y comiera con el martillo en la mano, me bañara con el martillo, manejara con el martillo, platicara contigo aquí con un martillo? Estaría genial el clip de... A ver, hay una chava con un martillo en un podcast, ¿qué va a hacer? Va a destrozar la mesa. Okay. No me sirve de nada traer un martillo aquí todo el tiempo. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Sirve para cuando vas a colgar el cuadro. Lo mismo pasa con la mente. La mente es una herramienta. No se trata de juzgarla, porque nos caeríamos en la mente, sino se trata de usarla cuando realmente es importante. Oye, quiero hacer planes a futuro, quiero irme de viaje, quiero hacer una estrategia para vender más. Usa tu mente. Claro, para eso sirve, ¿no? Crea estrategias, planea un futuro, mira un poco al pasado, bla, bla, bla. Crea la estrategia y después suelta. Y entonces la meditación te ayuda a eso, a estar más presente y no traer la mente todo el tiempo dando vueltas cuando no es necesario. Es como si trajeras el martillo todo el tiempo. Cansa. Eventualmente te vas a cansar. Y por el otro lado, la meditación es un proceso que siempre les digo, es como ir al gimnasio. Si tú quieres cargar una pesa de 100 kilos, pues tienes que ir todos los días, bueno, todos los días, pero sí 2 o 3 veces a la semana, e ir cargando poco a poco unos kilos, ir aumentando un poco a poco el peso para que eventualmente puedas cargar la pesa que quieres, ¿no? La mente es igual. Si tú quieres estar feliz, entrena la mente a estar presente. Y para poder estar presente todos los días, tienes que practicar un poco de ese ejercicio de estar presente, ¿va? Porque si no, entonces la mente te controla a ti. Y ya deja de ser una herramienta. Más bien se convierte en un estorbo para vivir una vida en paz. Y fue así como... Era también algo que te quería preguntar, tu historia de cómo fue que te acercaste a todo este mundo. ¿Fue a través de un rasgo de personalidad, el enojo que comentas, que que la vida un poco te llevó a la meditación? Sí. Y ahí conociste esta otra parte de esta otra parte del mundo de espirituoso, holístico. Mira, la verdad es que yo siempre he sido como muy espiritual, o sea, hablando de que nunca me he considerado atea, ni nunca o sea, siempre he estado como muy presente en mi vida, porque mis padres son católicos y todo esto, ¿no? Que al final religión y espiritualidad es diferente, pero de alguna manera van de la mano. Y cuando yo entro a la carrera, me hago como muy cuadrada y muy científica, y mucho del método científico, ¿no? La realidad es que la ciencia crece gracias a la filosofía, ¿no? O sea, la ciencia no existiría sin la filosofía. Entonces, y la psicología tampoco existiría sin la filosofía. Entonces, de alguna manera, había algo dentro de mí que me decía, falta algo. Y yo te podría decir que la primera maestra en mi carrera, que ella fue la que me daba inmunobiología, ella me decía, fue la primera maestra que en toda mi carrera escuché que decía, lo que tú pienses va a afectar tu sistema inmune. Y yo, y claro que para la carrera todo se fue como que raro. Así, estamos en el propedéutico y me dicen esto. ¿A dónde va a parar la carrera? Claro, tal cual, ¿no? Y ella es pediatra, ella es rusa, es pediatra, es inmunóloga, estudió la maestría o la especialidad de inmunología y era jefa del departamento de laboratorio de biológicas. Entonces a mí se me hizo súper raro, ¿no? Y luego empezaba a decir también del tema de que la alimentación afecta a tu sistema inmune. El aire que respiras puede afectar a tu sistema inmune. O sea, como que muchas cosas como que a lo mejor para mí a nosotros es o sea, esto no es verdad, ¿no? Porque para mí a los médicos no es así. Y cuando yo lo empecé a escuchar me hizo clic. Y de ahí, después tuve grandes maestros y como grandes guías también. Una señora que era mi vecina, ella estaba estudiando psicología a sus 50 años, para mí era como una fuente de admiración, me invitó a un curso de Reiki. Y ahí fue donde yo conocí la meditación. Entonces, en el Reiki, mi maestra de Reiki me acuerdo que me decía, medita. Y yo, ajá, ¿cómo? Tú medita, en silencio. Y yo, ok. Y fue al principio muy frustrante y autodidacta en ese aspecto. Los primeros 2-3 años fue súper autodidacta. Yo meditaba, y luego a veces no, y luego a veces sí, una semana sí, 2 semanas no. Y sí veía resultados, pero como súper despacitos. Y hasta que no fue que entré al mindfulness fue cuando dije, ok, ahora todo tiene sentido, ¿no? O sea, ya pude aterrizar y todo tenía sentido. Y después estudié meditación trascendental, que para mí la práctica de meditación formal la hago con meditación trascendental.
porque para mí es la que más me conecta, por así decirlo, con mi ser y con esa intuición y esa sabiduría. Y la atención plena o el mindfulness lo practico durante todo el día. Ok. Esto de la meditación trascendental, ¿qué es cuál es la diferencia clave en relación a otras meditaciones? ¿Qué es lo especial de ese tipo de meditación trascendental para que la gente también pueda ubicar el tipo de meditación que puede encontrar también en dado caso contigo, ¿no? Mira, de acuerdo, hay un neurocientífico muy bueno en Estados Unidos que se llama Richard Davidson, que fue muy a la par y creo que fue amigo de Jon Kabat-Zinn, que fue el que hizo famoso el mindfulness aquí en Occidente. Y él se dedicó 100% a estudiar. Cuando él estudiaba el enojo, la ira, estudiaba la gente que era asesina, todo esto, ¿no? Y cuando él conoce al Dalai Lama, el Dalai Lama le dice, ¿y por qué no usas todos tus esfuerzos que estás usando para estudiar el mal? Entre comillas, el mal, no lo dijo así, pues, pero todo lo malo, por estudiar el amor, la compasión, el altruismo, la empatía, todo esto, ¿no? Y como que para él fue un clic. Y de ahí él empieza a estudiar todo esto y en sus libros él dice que la meditación se divide en 3. O sea, por el efecto que tiene en nuestro cerebro, la meditación solamente se divide en 3. En la atención plena, en la constructiva y en la deconstructiva. La atención plena es ensayar el estar aquí presente. La constructiva es construir una cualidad. Por ejemplo, quiero construir ser más amoroso. Practica ser amoroso. Y en la deconstructiva, que es donde entra la meditación trascendental, es una meditación en donde ya no utilizas tu mente, ya no utilizas la cognición. Pasa a ser... Es como cuando dicen pones la mente en blanco, pero no es que la pongas en blanco. Es mucho más complejo a eso. Es como dar el paso hacia adelante. Sabes que la mente ahí está y sabes que la mente está hecha para pensar, entonces sigue pensando, pero tú ya estás de este lado. Y al momento de tú ya de estar acá, como no hay mente, solo hay conciencia. O sea, no hay mente consciente, hay conciencia, sin mente. Esa es la meditación trascendental. Ok, muy bien. En esta ocasión estamos ya en recta final. Fíjate que hay varios temas que espero que en un futuro podamos abundar. No quise preguntarlo porque dije va a ser muy puras dudas biológicas y quería entrar en esta parte también que realizas y que es parte de la labor que brindas en relación a los cursos y las meditaciones. Para ir cerrando, Carla, ¿tú crees en algún dios o en alguna divinidad? Mira, es una pregunta que nos va a llevar 1 hora. Entonces olvídalo para la siguiente. No es cierto. No, sí está muy complicada porque dependiendo qué es para ti, Dios. Pero, por ejemplo, me refiero a que si tú crees en algo superior, alguna energía, algo por el estilo, algo que... Mira, sí es una respuesta complicada porque si yo te la resumo, te digo sí, ¿va? Pero si tú me dices qué es para ti Dios, yo para mí te diría es amor. Y como es amor, simplemente es la energía del amor, ¿no? O sea, en pocas palabras. Entonces, cada persona, de alguna manera, al amar, está siendo Dios, ¿no? Entonces, digo, sería cosa de profundizar todavía más, pero en resumen yo te podría ahorita decir esto. No, está bien, es eso. Es una pregunta que se me hace muy interesante, lo hago normalmente a los invitados y pues bueno, algunos me dicen, no, sí, yo creo en el Dios católico, yo creo en el Dios energético de la naturaleza, en fin. Entonces, y me parece muy interesante este tema de el Dios que, o bueno, la energía del amor y esa conexión que para ti es este ser superior. Y me hace mucho sentido porque es parte también de lo que la especie humana, creo que de manera muy particular, puede brindar a su entorno, a otras especies, entre la misma especie. Entonces sí, me parece poderosísima. Bien, y en términos del concepto de la muerte, para ti, ¿qué es la muerte? Fíjate, hay un físico cuántico que ahorita está, pues como es uno de los más renombrados en física cuántica, y él menciona, dice, con sus estudios y con lo que él está haciendo, dice que ha demostrado, o que bueno, su teoría con lo que tiene, es que se puede demostrar que la muerte no existe, que la muerte es un engaño del ego, ¿no? O de la mente. Entonces, la muerte para mí yo te la podría poner en un término, es un proceso, o sea, es el inicio. Para mí, o sea, es que es muy complicado también digo, nos llevaría mucho tiempo, pero la muerte es como el inicio de una transmutación o de una transformación,
¿va? O sea, no se termina nada, como normalmente pensamos que la muerte es el fin. Para mí sería todo lo contrario. Sería como el inicio de algo más, de ser parte como de la totalidad, ¿no? Que al final la muerte se puede experimentar en vida. ¿Cómo? A través de la muerte del ego. En la meditación eso se experimenta. O sea, en el budismo se le llama vacuidad. Cuando tú llegas a un proceso de trascendencia, en meditación entras a este proceso de muerte sin que tu cuerpo físico muera. Y en este proceso de muerte es cuando entras a lo que yo te decía, este estado de conciencia, de solo conciencia. Y al entrar en solo un estado de conciencia, no hay mente. Y como no hay mente, no hay cuerpo físico, ¿no? Entonces, un poco así. Muy bien. Carla, ¿cómo te pueden buscar en redes sociales si se quieren poner en contacto contigo? Estoy como PB de psicobiología, Carla Guzmán, en Instagram, y en Facebook todavía estoy como Armonízate, que era como la manera en que antes me daba a conocer. Ok, muy bien. Pues bueno, te agradezco mucho este tiempo. Pues bueno, por toda la sabiduría, tu conocimiento en relación a este tema, dejarnos en claro este tema de la psicobiología, que creo que para muchas personas también va a ser algo interesante y nuevo por escuchar, por descubrir, y que con solo la explicación genera también mucha reflexión que puede invitar a la conciencia de las personas, de sus cuerpos, de sus ambientes, de sus contextos. Muchísimas Pues gracias. gracias a ti. Un gusto. Bueno, pues esto ha sido todo por el episodio de esta ocasión. Toda la información de Carla y de este proyecto la van a encontrar en la descripción de donde lo vean o lo escuchen. Muchísimas gracias de nuevo y hasta pronto.